Nuevo vídeo, nuevo combate. Steven Spielberg contra Stephen Sommers. Harrison Ford contra Brendan Fraser. James Bond con sombrero y látigo contra Han Solo con flequillo y revólver. Si te dijera que un arqueólogo con ínfulas de agente secreto se enfrentará a un aventurero con aires de cazarrecompensas galáctico, es posible que me dijeras que estamos hablando del mismo contendiente. En un rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de En busca del arca perdida, Indiana Jones y los cazadores del arca perdida en Latinoamérica, con guión de Lawrence Kasdan, Philip Kaufman y George Lucas, y que nos propone seguir las aventuras de un arqueólogo con capacidades dignas del mejor espía británico y con habilidad para usar un látigo sin pretensiones sexuales con tal precisión que podría rivalizar con el batcancho de Batman. En esta primera aventura de Indiana Jones nos propone las aventuras y desventuras del famoso arqueólogo para evitar que los nazis consigan un poder descomunal en forma de Arca de la Alianza a mediados de los años 30. Los guionistas calientan y se acercan a su contrincante para dar los primeros golpes, que asestan a su oponente de manera robusta, con una relación de aventura, acción y humor tan bien resuelta que ni tan siquiera se da cuenta su adversario de que ha recibido de lleno, con una acción y humor muy bien cosidos y con ese punto de esoterismo paranormal que le dan un aire único. Y es que la propuesta argumental de En busca del arca perdida nos dio inicio al buen cine de aventuras moderno en el que incluso, a día de hoy, pocas películas le pueden hacer frente. Pero si hay alguna película que puede enfrentarse a Indiana Jones, esa es La momia. Y es que su guionista, Stephen Sommers, nos propone una respuesta a la altura, con golpes muy bien dirigidos y que nos cuenta las vicisitudes de una maldición egipcia en forma de momia y en el que un grupo de personajes, liderado por Rick O'Connell, un ex legionario rebelde convertido en buscavidas, deberá evitar que la maldición se materialice en forma de momia indestructible, capaz de sembrar el terror y la desesperación así en general. Y es que la propuesta de Sommers golpea acertadamente en una aventura tal que en algunos momentos podrías entrelazar las dos películas si no fuera porque cronológicamente difieren en más de una década. Sommers devuelve los golpes sin verse debilitado en ningún momento, con esa aventura bien expuesta, situaciones de humor y acción perfectamente hilvanadas y personajes carismáticos que hacen que el inicio del combate no tenga un favorito. El asalto queda en empate. Caballeros, la apuesta está hecha. Buenas noches, Jonathan. Que descanses. El reparto de En busca del arca perdida es contenido, pero suficiente para tener la iniciativa del combate. Dejaremos el mejor golpe para el final y empezaremos por el golpe femenino de Karen Allen como Marion, y que golpea con fuerza con ese carisma del personaje en el que la debilidad no es su fuerte. Y es que Marion deviene un personaje muy capaz y autosuficiente, convirtiéndose en la Ellen Ripley de los films aventureros. En el elenco restante no hay ningún eslabón débil, tanto Belloc como Salah, Marcus Brody y sobre todo ese sórdido villano Arnold Toth, con apariencia alemana a lo Darth Vader, interpretado por Ronald Lacey, dan un combo de golpes que la momia es incapaz de bloquear. Pero el uppercut viene con ese personaje principal, ese Indiana Jones imparable, interpretado por un Harrison Ford irresistible. Un personaje que le entra como un traje de neopreno ajustado de tal manera que solo él se puede poner y sentirse cómodo. Y es que el carisma que desborda el personaje no se puede separar del actor. Es imposible desvincular a Indiana Jones ni a Han Solo de Ford. El personaje del arqueólogo aventurero impregnado de esa personalidad atractiva, tanto en lo físico como en lo metafórico, que Harrison Ford es capaz de imprimir, dan un golpe que noquea a su contrincante por unos segundos, certificando a Indiana Jones como el aventurero oficial por derecho propio. Pero la momia no parece que se vea debilitada, hasta parece que se enfurece. El reparto en La momia tiene una buena contrapartida y en este caso también dejaremos el mejor golpe para el final. La contendiente femenina Evelyn, interpretada por Rachel Weisz, como una bibliotecaria tan torpe como capaz, tanto de crear problemas como de solucionarlos, desprende un aura entrañable a niveles muy superiores a lo habitual en el género. Y si la comparamos con Marion, es posible que salga perdiendo en cuanto a carisma, pero su nivel de entrañabilidad es mucho más alto. Eso no quita que sea capaz de defender el asalto y acierte algún golpe que otro. Le seguiría a su hermano en la cinta, con ese patán pero dispuesto a ayudar si se lo requiere. Luego, un golpe más acertado con ese Benny, compañero de armas de O'Connell, tan traidor como tendencioso, al que se le puede odiar y querer como personaje cómico muy bien pensado. Para el villano, Arnold Vosloo, no sé si lo estoy diciendo bien, la verdad es que lo borda como villano y acompaña los golpes que acierta en más de una ocasión. Pero es en el protagonista donde la momia despunta.
Brendan Fraser es capaz de vencer en carisma a Harrison Ford. Es un contendiente capaz que asesta diversos combos en cuanto a personaje e interpretación. Rick O'Connell se descubre como el Iceman de Maverick, el Joker de Batman o el Apollo Creed de Rocky, un personaje muy capaz de derrotar al favorito del enfrentamiento. Un Han Solo con flequillo y con un carisma y atractivo capaz de enamorar y encandilar al espectador, independientemente de sus preferencias sexuales por momentos. Y es que Fraser asesta un gran golpe que aturde a Jones con ese porte aventurero intrépido, capaz y resolutivo, tan habilidoso y atractivo como su oponente, y por ello los jueces deliberan para dar el ganador del asalto. Se le da la victoria a Indiana Jones por decisión dividida y por ser el pionero en proponer a este tipo de personajes en el género, pero la momia ha defendido muy dignamente el asalto como nunca antes lo había hecho un contrincante, muy pero que muy ajustado este asalto. La próxima vez Indiana Jones no te salvarán ni los niños. Round 3. Fight! La banda sonora de En busca del arca perdida asalta el ring con una partitura de John Williams que entra en el cuadrilátero enseñando su cinturón de campeón mundial musical en la categoría reina. Pocas partituras han conseguido que en los primeros segundos de escucharla ya veas al personaje con sombrero y látigo salvándose de alguna situación comprometida como arqueólogo aventurero. Y es que Williams asesta un bofetón descomunal a su contrincante que le deja aturdido en el suelo. El árbitro para el combate para empezar la cuenta. 1, 2, 3, pero Jerry Goldsmith no es cualquier contrincante y se levanta aturdido. En cuanto a los efectos sonoros, siguen los golpes hacia la momia con esos refritos de efectos de Star Wars que, lejos de restar puntos, los añade con notoriedad con una calidad auditiva fuera de lo común. El momento de respuesta de la momia, Jerry Goldsmith, ensangrentado pero no abatido, responde con fuerza con su partitura nada desdeñable. Y es que el trabajo de Goldsmith resuena como una gran partitura que acompaña las aventuras egipcias con elegancia y que el único problema es que se está enfrentando al gran campeón Williams. Aún así, eso no quita que acierte diversos golpes al Rocky musical del cine. Los efectos sonoros no llegan a la altura de su oponente, pero hacen un muy buen trabajo y llega a acertar algún que otro golpe mínimo. Asalto para En busca del arca perdida. Mira, creo que yo debería hacer un análisis de la... ¡Vamos! Sí, voy. Vamos a rescatar al... Round 4. Fight! El combate es intenso, se respira tensión en el ring. El diseño de producción en Indiana Jones es más que acertado. Es icónico. La ambientación aventurera, el diseño de vestuario, tanto del villano como sobre todo, y por encima de todo, el de Indiana Jones, asestan una percata a su oponente descomunal. Si te susurro al oído sombrero y látigo, es muy probable que te venga a la mente ese arqueólogo aventurero, a no ser que seas sordo o tengas preferencias sexuales más sórdidas de lo socialmente establecido. Pero el mejor golpe lo da esa fotografía de Douglas Slocombe que le da un sello único. No me puedo creer que este gran artista de la fotografía no tenga una entrada en Wikipedia en español. Este cineasta británico ya me dejó con el ojo torcido en El baile de los vampiros con una fotografía digna de estudio rayando la interpolación de ilustración y cine. Todo un crack de la iluminación. La momia por su lado defiende muy bien el asalto. El diseño de producción está a la misma altura que Indiana Jones. Quizá el protagonista no luzca tan icónicamente como su oponente, pero sí le hace sombra. La fotografía y ambientación combaten con golpes certeros y además contó con un presupuesto para efectos especiales y CGI más generoso de lo normal en ese apartado, y eso se nota en el resultado final, que, además para la época, lució más que bien. Los jueces dan un empate en este asalto. ¡Espectáculo condenadamente soberbio! ¿Y he tenido miedo? Yo diría que no. Round 5. Fight! Spielberg y Sommers entran al ring con aplausos de los dos bandos, se dan la mano y esperan la campana que a los pocos segundos se escucha. El público, en silencio, ve cómo Spielberg se acerca a Sommers y le sorprende con un directo con esa propuesta pionera de un James Bond aventurero con intenciones arqueológicas rozando la ilegalidad. Spielberg usa su cámara y visión cinematográfica y nos demuestra que el cine de aventuras es su campo preferido. Una clase magistral del buen cine de aventuras con toques esotéricos y con acción tremendamente divertida. Spielberg
alza los brazos mientras ve a su contrincante recuperándose con dificultades. Es el momento de que Stephen Sommers devuelva los golpes recibidos, y vaya que si los devuelve. Agarra a Spielberg y le contesta con esa ambientación a la altura mientras le grita que él también es capaz de hacernos vibrar con secuencias de acción, humor y esoterismo bien calzado, con unas escenas tan divertidas como emocionantes que no tienen nada que envidiar a su contrincante Spielbergiana. Y es que Sommers nos introduce en un mundo cinematográfico totalmente disfrutable, y que si no lo disfrutas, ese es tu problema. Sommers es capaz de enfrentarse a Spielberg en el mismo campo, pero no deja de ser un discípulo, y aunque los golpes que acierta Sommers son bastantes, Spielberg sigue aguantando de pie. La campana de fin de asalto suena y los jueces dan la victoria a En busca del arca perdida. No estás en una buena situación. He estado peor. Sí, yo también. La escena Hadouken de Indiana Jones de En busca del arca perdida es, sin lugar a dudas, el mítico inicio del film en el que se nos presenta a Indiana Jones con ese preámbulo a lo James Bond, donde nos deja en medio de una misión de recuperación de ídolo dorado y en el que los primeros minutos del film ya te está diciendo qué tipo de personaje es Indiana Jones, qué habilidades tiene y qué no está dispuesto a arriesgar. La guinda del pastel es ese tramo final de huida en forma de bola de pinball gigante persiguiendo al protagonista, que ha sido imitado y homenajeado en cualquier formato al que pueda llevarse. La momia tiene un gran catálogo de momentos divertidos para la escena Hadouken, pero el que para mí sería el golpe más certero es el momento en el que Benny, viéndose amenazado por la momia, hace uso de su habilidad de cambiarse de chaqueta espiritual cuando va recitando plegarias usando los distintos símbolos religiosos hasta que ve recompensada su estrategia. Es para mí el momento más divertido de la película, donde con tan solo unos segundos el film te certifica lo que ya te ha dado a entender nada más empezar, pero en esta escena te dice que no es un simple traicionero, es un traicionero profesional y te demuestra de lo que es capaz el personaje por tal de salvar su pellejo, renunciando al que posiblemente sería el gesto más ruin y detestable, que es cambiar de principios según sopla el viento. Siento que este personaje llegaría muy alto en política, hasta podría ganar unas elecciones. Aún así, el ataque Hadouken se lo come de lleno. ¡O'Connell, qué vamos a hacer! ¿Qué hacemos? ¡Espere aquí! ¡Traeré ayuda! ¡Bien! ¡Ay, Allah! Final round. Fight! El combate, muy reñido y emocionante, espera el golpe final. Los dos contendientes, ensangrentados y sudorosos, esperan a que uno de los dos cometa un error. Por un lado, En busca del arca perdida definió el cine de aventuras que se alejaba de lo que se había visto hasta entonces, con una propuesta que encandila al espectador por el carisma de su personaje, la ambientación aventurera y la puesta en escena Spielbergiana que impregna toda la saga. Aunque me quedo con la trilogía original como los grandes jinetes representativos, no solo de la saga, sino del género. El que no disfruta con las aventuras de Indiana Jones creo que debería ir al médico a hacerse un chequeo. Por otro lado, la momia brilla con luz propia, lo suficientemente cercano a la propuesta de Indiana Jones, pero al mismo tiempo con su propio sello genuino en el que no puedes afirmar ni tan siquiera acusar de copia, ni mucho menos de mala copia. La momia tiene su propio concepto del aventurero y aunque sí, podríamos decir que bebe de la propuesta original, solo puedes acusarla de establecer otro producto partiendo de los ingredientes, ni mejor ni peor que el original, y eso es mucho teniendo en cuenta de quién hablamos. O'Connell quizás no tiene el carisma de Jones, pero tiene otro carisma, el suyo propio. Aún así, los jueces deciden que Indiana Jones en busca del arca perdida se alza con la victoria. Pero esperad un momento. Esperen un momento, señoras y caballeros. Aquí está pasando algo. Parece que Indiana Jones se acerca a O'Connell y le coge del brazo y le invita a alzar juntos los puños. Un gesto inesperado y que demuestra el respeto y deportividad entre estos dos grandes del género. Qué extraño que tengamos que acabar así, después de tantos y tan estimulantes encuentros. Casi lo lamento. ¿Dónde encontraré un nuevo adversario tan próximo a mi altura? Es posible que sepáis que la escena en la biblioteca donde Evelyn da el traste con todas las estanterías, dándonos una idea de lo capaz que es de complicar el día ella sola y sin ayuda de nadie,
se rodó en una sola toma. Y es que esta escena, que compone el disfrutable desastre, hubiera complicado el calendario de rodaje si algo hubiera salido mal, retrasando por varios días si se hubiera tenido que repetir. Lo más interesante es que estoy seguro que hoy en día seguramente se haría todo por ordenador por tal de ahorrar dinero, pero seguramente no quedaría tan auténtico. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque he recibido un mensaje con jeroglíficos egipcios y mirando por la ventana vislumbro la sombra de alguien con sombrero y una especie de cable enrollado en un costado de su cadera. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. ¡Enviadme ranas! ¡Moscas! ¡Langostas! Cualquier cosa menos a ti. Comparadas contigo, las plagas fueron un gozo.